Edgar Mendoza Balanzar. Buenas noches. Sí, el comentario es con respecto a las normas de viento. Pues aquí todos sabemos que las estructuras más dañadas por este efecto, aquí en la ciudad se ha visto mucho, son los anuncios espectaculares. Yo en lo particular he hecho revisiones desde el punto de vista estructural a varios anuncios espectaculares y la mayoría de ellos han tenido problemas de género desde diseño, construcción y mantenimiento. La recomendación sería que se incorporara en algún artículo del reglamento o en la norma que se debe de obligar a los propietarios a realizar algún dictamen determinado tiempo y para que se tenga la seguridad de que no va a tener problemas por este efecto. Ese sería el comentario. Gracias. Y Edgar Tapia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Tapia, soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tengo dos observaciones para las normas de viento y una pregunta para mi norma de criterio. La primera observación para las normas de viento es, para calcular el factor de ráfaga, una de las variables que se debe calcular es el factor de fondo, y una de las variables de las cuales depende el factor de fondo es una variable B que está definida como el ancho mínimo. Y esto es correcto, que se debe de ser igual al ancho mínimo para construcciones cerradas o edificaciones, pero en el caso de estructuras cuyo ancho es variable, como las torres de transmisión y torres de comunicaciones, no debería de ser el ancho mínimo, sino el ancho promedio. Entonces, con la redacción actual, se subestima el factor de amplificación dinámica y por lo tanto las cargas a las que está aplicada. Entonces mi observación es únicamente hay que aclarar por ahí que debe de ser el ancho medio, ¿no? Sí, en la versión actual se va a corregir esa, pero sí es algo que falta. La segunda observación es que los perfiles de velocidad para distintas rugosidades no tienden a la misma magnitud conforme va aumentando la altura, es decir, no están tendiendo a lo que naturalmente sucede. En una primera instancia, a lo mejor mi sugerencia hubiera sido intentar adecuar la ecuación cuando z es mayor a delta, pero meditándolo bien, las estructuras usualmente no llegan a tener alturas mayores a delta, de manera que tal vez en pro de simplificar las ecuaciones y también las tablas, a lo mejor valdría la pena eliminar esa condicionante, es decir, tener únicamente dos intervalos cuando la altura tiene menor a 10 metros tal vez y cuando la altura es menor a delta. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Debieran atender al mismo nivel de velocidad arriba de la velocidad gradiente. Precisamente por además esa distribución, ese perfil de velocidades de potencia es válida hasta 200, 300 metros de altura y por eso ya no se ve que llegan a lo mismo, ¿no? Pero la realidad es que sí, así es. Sí, exactamente, y entonces tener estructuras de mayores a 300 metros pues tal vez no es algo práctico, por lo que va a ser necesaria mi sugerencia intentando simplificar la ecuación. Ya para esas alturas quizá caigamos en la necesidad de realizar pruebas en túnel de viento o con modelos dinámicos numéricos. Y la tercera, perdón. Para estudiar la variación de la velocidad del viento con la altura, se han hecho estudios muy interesantes tratando de correlacionar cuáles son los factores que más influyen en los perfiles de velocidad. Y de la mejor información que se ha publicado, puedo mencionarle que el régimen térmico que hay en la atmósfera es el que define cuál es el perfil de velocidades. Se han hecho aproximaciones, el doctor Sánchez Edma presentó dos versiones, la versión de potencia y la versión logarítmica. He podido hacer la comparación de las dos versiones y la diferencia es fundamentalmente mínima.
prácticamente las diferencias de lo que da una ley y la otra se puede considerar como un detalle fundamentalmente académico, porque las curvas son extraordinariamente similares para las mismas condiciones de topografía en la zona. Puede usarse cualquiera de las dos. En el reglamento se recomienda la que es más simple, que es la variación con potencia a un exponente alfa. El exponente alfa es función fundamentalmente de la topografía del terreno, y en la norma se especifica cuál es el espesor de la capa límite turbulenta, arriba de la cual ya se establece un régimen potencial en donde el flujo es fundamentalmente laminar y no hay turbulencia. Se alcanza la tropopausa en donde el régimen de temperaturas es prácticamente constante y el flujo es totalmente uniforme con flujo potencial, en donde se están cambiando las velocidades en función del cambio de las presiones que se generan en esa capa. Pero las dos versiones que se presentaron son ambas aceptables. La más simple es la que aparece en el reglamento actual, y creo que es una aproximación que se ha estado manejando en diversos reglamentos. Tuve ocasión de revisar 18 reglamentos para ver cuáles eran las leyes de variación que se presentaban en distintos países. En todos ellos, excepto uno, que es Hong Kong. Hong Kong es de lo más arbitrario que ustedes se pueden imaginar. Es una pequeña isla y nada más define valores puramente estáticos. En todos los demás países sí se aproxima la forma fundamentalmente como función de potencia. La tercera es una pregunta, doctora. Seguí perfectamente la idea a la que llegaron de obtener un factor de carga de 1.3 para carga muerta. Mi pregunta, bueno, y esto yo lo estoy asociando a que existiría una incertidumbre del 30% en la magnitud de la carga muerta. Mi pregunta es, ¿cómo anda la referencia de las mediciones estadísticas que ustedes han hecho de esta carga muerta? En mi opinión, y también considerando la experiencia de los sismos de lo mejor del 85, donde la carga muerta y la carga viva se incrementaban significativamente, tal vez esa magnitud sea menor a lo que están obteniendo en sus mediciones. En tal caso, ¿no sería una posibilidad establecer la magnitud que están teniendo en sus mediciones estadísticas como el punto de partida para establecer los factores? No sé si me entienden. Bueno, ya cuando estamos hablando de carga con sismo, ya todo lo que dije no aplica, digamos. Estamos haciendo ahorita ya, nada más que no quise mencionarlo porque apenas va a salir y lo vamos a presentar en el siguiente congreso en Veracruz, por cierto, lo va a presentar por aquí, anda Marco Santiago, acá está. Entonces, en donde ya estamos haciendo la carga, la tercera columna, también podemos ponerla por allí, cuando se pone la tabla 6.1, la WA. Entonces usted ya se está refiriendo a cuando hay carga viva, carga muerta y sismo. Entonces en esos casos, digamos, todavía no tenemos sensibilidad de cuánto va a pasar uno y otro, pero a la que se le da más carga es a la parte de la intensidad máxima por sismo. Claro, pero tal vez no me expliqué bien. No, me estoy refiriendo a cargas, convenciones de cargas gravitacionales. Entonces, la incertidumbre, que es, de acuerdo a los resultados que nos hizo favor de presentarnos, la incertidumbre de la magnitud de la carga muerta anda alrededor del 30%. Lo que quisiera saber es cómo están las mediciones que ustedes han realizado. Si anda por ahí, estamos un poco bajos con ese número. Pero el 30% no entiendo de dónde sale. O sea, la incertidumbre de la carga muerta es muy baja, porque pues qué tanto puede variar las vigas, las columnas, los muros, etcétera, comparado con la viva, que somos nosotros, los muebles, las personas, tiene mucha más incertidumbre. No sé si lo que me quieren preguntar es qué tanto pinta la muerta con respecto a la viva. Digamos, la muerta, si uno graficara, lástima que no traigo
una gráfica de si uno graficara la carga muerta, digamos, la carga sostenida con el área, sería una cosa muy uniforme. Mientras que si uno graficara la carga extraordinaria, que son las fiestas, sería mucho más grande. La extraordinaria pinta mucho más con respecto a la Biblia. Sí, me respondió la pregunta. Lo que quería saber era si habían hecho realmente mediciones de la carga muerta para saber cómo estaba la carga muerta que se hizo en un inicio, cómo quedó, pero me respondió. Ajá. No, porque mi idea es que es muy común que luego no quieran quitar el piso y le pongan mayor, o cuelen doble firmes, o pongan otra vez el piso. De pronto los muros que tenían 14 centímetros le van poniendo recubrimientos adicionales. Entonces quería saber si tenía alguna referencia de la incertidumbre que había ahí, si estaba alrededor del 1.3, ¿no? Pero sí me respondió. No, se tomó en cuenta, digamos, la incertidumbre de la carga muerta, tomando en cuenta que las dimensiones tenían cierta función de distribución gaussiana, digamos, no exactamente determinística, sino el ancho, el alto, el recubrimiento con cierta incertidumbre. Claro, sí, digamos, es como se tomó en cuenta. Sí. Gracias. Pues es más académico que experimental de las dos, ¿no? Sí, ya fue, pero no sé si alguien más tuviera alguna duda. Pues aprovechamos el micrófono, ¿no? Buenas noches. Soy Adrián Pozos Estrada, del Instituto de Ingeniería. Quisiera preguntarle a la doctora Sonia si han, justo lo que ahorita comentaron, que están calibrando factores de carga para considerando sismo, pero ¿no están haciendo algo para viento? Gracias. Y la otra es con respecto a lo que presentó el profesor Neftalí. Yo quisiera preguntar con respecto a lo de pruebas de túnel de viento, que me parece algo muy interesante que ahora se incluya. La pregunta es si se ha especificado, se pretende especificar qué tipo de túnel de viento se debe usar para las pruebas que se sugieren, porque hay muchos túneles de viento, ¿no? Y creo que para las pruebas que se describieron ahí, lo que debemos emplear es un túnel de viento de capa límite, ¿no? Donde se pueda desarrollar la capa límite para tomar en cuenta justamente